Así que vamos a leer la palabra de Dios. Yo voy a hacerlo en esta versión. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Verso 21. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Verso 23. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén, es la palabra de Dios. Podemos hacer una oración. Oremos. Amado Dios y Padre, bueno, gracias te damos, Señor, por tu fidelidad. Gracias por esta oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra. En ella encontramos vida, principios, Señor, que nos ayudan a conocerte, a conocernos también, a ser mejores. Permite que hoy tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, a nuestra mente, y podamos ser edificados, redarguidos, exhortados, Señor. Límpianos con tu palabra, Señor. Purifica nuestros corazones y nuestra mente, y habla a cada uno conforme la necesidad de su corazón. Venimos con sencillez, Padre, con humildad, sabiendo que tú eres la fuente de vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Mire, tenemos el mensaje a esta iglesia de Tiatira. Algunos dicen, si usted se dio cuenta, es el mensaje que tiene el contenido más extenso. Es la carta más larga. Y algunos dicen que la carta más larga fue dirigida a la iglesia más pequeña, así algunos la consideran, o a la iglesia menos importante. Hemos visto que por el lugar donde estaban ubicadas quizás habían iglesias consideradas más relevantes o más importantes o más influyentes. Bueno, Tiatira no ocupaba los primeros lugares si quisiéramos ponerle un orden jerárquico. Y por eso es que muchos se asombran y dicen, ¿cómo es posible que la carta más extensa sea dirigida a la iglesia más pequeña? Bueno, sabemos que para nuestro Señor Jesucristo cada iglesia tiene su valor. Amén. Una iglesia muy grande o una iglesia muy pequeña, una comunidad de cristianos ubicados en una ciudad importantísima o quizás una pequeña comunidad de cristianos que están ahí en un lugar muy escondido. Pero es la iglesia del Señor. Amén. Y Él es el Señor de la iglesia. Y Él decide escribirle este mensaje muy extenso.
siempre hemos explicado un poquito sobre el entorno, el contexto en la ciudad. De Tiatira no se sabe mucho. No estaba ubicado quizás en un lugar alto donde quizás podía haber sido una fortaleza aquella ciudad. Dicen algunos que quizás estaba en un lugar llano. No tenía un puerto, estaba un poco más adentrada, tierra adentro, digámoslo así. No era tan económicamente muy importante como Éfeso, ¿sí? O quizás como Esmirna o la misma Pérgamo que vimos la semana pasada. Pero por su ubicación, donde estaba, se la consideraba, por ejemplo, la puerta de acceso a Pérgamo o a otros lugares. Lo que hacía de que mucha gente, para llegar a estas ciudades importantes, tenía que pasar por Tiatira. Así que le daba un punto extra, era una ciudad comercial. Muchos dicen que se dedicaba a cuestiones industriales de telas, tinta. Por ejemplo, cuando estudiamos en el libro de Hechos, encontramos a aquella mujer que recibió el evangelio de parte de Pablo, aquella mujer Lidia, ¿se recuerdan? La vendedora de púrpuras. Bueno, esa mujer Lidia provenía de la ciudad de Tiatira, así lo dice la escritura en el libro de Hechos. Son referencias que podemos tener de esta ciudad. Al igual que las otras, había un lugar de adoración a otras deidades, quizás no como tan importantes o representativas o más conocidas como en las iglesias anteriores o en las ciudades anteriores. Pero ahí estaba esta ciudad, que por ser comercial, y cuestión esto de tinta y telas, muchos dicen que habían organizaciones comerciales a las cuales tenían que afiliarse o pertenecer para realizar su oficio, para poder vender, como sindicatos, por decirlo así. Entonces quizás ahí radicaba un poco el problema de que muchos cristianos se dedicaban a estas actividades económicas, tenían que pertenecer a estos sindicatos, pero en estos lugares se desarrollaban actividades que los cristianos no podían desarrollar o no debían participar. Y es un poquito la problemática que se viene dando en la iglesia, cómo poder involucrarse en las actividades de este mundo sin ser parte de él. Lo que habíamos mencionado la semana pasada. Y nos encontramos con esa iglesia. Salen algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál era la condición de esta iglesia? ¿Cuáles eran sus virtudes? ¿Cuáles eran sus errores? En el texto encontramos a una mujer llamada Jezabel. ¿A qué se refiere? ¿Quién era esta mujer? Bueno, son preguntas que vamos a tratar de responder en este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, empecemos con la estructura que habíamos dejado para cada iglesia. ¿Sí recuerda cuál era la primera? La primera era las características de Jesucristo. ¿Cómo se presenta a Jesús? Y si usted le puso cuidado, vamos a volver a leer ese versículo, que es el versículo 18. Escribe otra vez a los dirigentes, a los líderes de la iglesia de Tiatira, y le dice: este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Es interesante que es en la única carta donde se menciona o se hace referencia a Jesús como el Hijo de Dios, aquel título mesiánico asignado obviamente al que tendría que venir. Es en la única carta que encontramos que se refiere al Hijo de Dios, a Jesucristo. Quizás en ese lugar muchos cuestionaban, probablemente podríamos presumir que muchos dudaran de que Jesucristo o aquel Jesús que predicaban los cristianos realmente sea el Mesías, y es por eso que Jesucristo y el autor quieren afirmar en el corazón de ellos que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, este Hijo de Dios tiene ciertas características, en particular dos, y nos concentramos en los ojos y nos concentramos en sus pies. Y dice que sus ojos son como fuego, ¿sí? Tienen como llamas de fuego. Es interesante. Bueno, hay varios significados, muchos tratan de entender qué significa eso, y algunos cuestionan es aquella profundidad o aquella capacidad que Cristo tiene de poder conocer los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerde la frase que se viene repitiendo en cada una de las cartas. Yo conozco tus obras. Yo conozco todo lo que haces. Es decir, que delante de las personas
podríamos presentarnos como una clase de gente o una clase de iglesia. Mire, pero Dios conoce nuestros corazones y sabe quién realmente somos nosotros. Amén. Nosotros podemos dejarnos llevar por las apariencias, por lo que aparentamos. Podemos mostrar quiénes somos. Pero Dios dice, Cristo tiene esos ojos como llamas de fuego que pueden penetrar nuestros corazones. Algunos dicen que este símbolo alude a eso, a la capacidad de conocer lo que hay en nuestro corazón. Cristo lo conoce todo. Cristo conoce a la iglesia. Cristo nos conoce a nosotros, nuestras necesidades, nuestra condición. Algunos también dicen que puede ser también esos ojos como llamas de fuego, como también esa actitud que también Dios tiene como juez, Cristo tiene como juez para juzgar. Y eso va acompañado también en el sentido de que dice que sus pies son como bronce pulido, y ahí implica firmeza, o representa el poder inconmovible que tiene Jesucristo como Rey vencedor. Mire, presenta a un Cristo glorioso, presenta a un Cristo divino, el Hijo de Dios, aquel que es omnisciente, aquel que tiene la capacidad de conocer y ver lo que hay en nuestro corazón, pero asimismo aquel que tiene la firmeza y la autoridad para guiar a su iglesia. Él es el Señor de la iglesia. No podemos olvidarnos de eso. Si bien es cierto, Dios ha puesto líderes, ha puesto pastores, ¿sí? Como quiera llamar usted a los líderes de la iglesia. Sin embargo, nadie es dueño de la iglesia más que Jesucristo. Él es el dueño. Somos servidores del Señor. Somos colaboradores de Dios, así llama Pablo. Colaboradores. Nadie puede enseñorearse sobre la iglesia. Nadie puede imponerse sobre la iglesia. Jesucristo es el que tiene aquellos ojos que penetran como llamas de fuego y sus pies como bronce, que demuestra autoridad y firmeza. Él es el amo, el Señor, el Kyrios de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que estamos en buenas manos. Cristo, en las manos de Cristo, y nadie podrá arrebatarnos. A ellos, mire, se presenta de esa manera la iglesia de Tiatira, y luego la estructura que habíamos dicho, cómo se encontraban elaboradas estas cartas, que viene ahora a continuación. La presentación de Cristo, y ahora ¿qué viene? Las virtudes, ¿recuerdan? El elogio o la alabanza a la iglesia. ¿Tiene algo bueno esta iglesia? Yo le pregunto. Sí, tiene algunas cosas buenas. Si usted se da cuenta, en el verso 19, otra vez, mire lo que dice. Yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. Insisto en eso. Él ve las obras que son visibles y también ve las obras que nadie absolutamente puede ver. Lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado, sea bueno y sea malo. Él lo conoce. Y en este caso le dice a la iglesia de Tiatira, yo sé todo lo que haces, y mire las virtudes que resalta. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Mire, elogia 4 virtudes de la iglesia de Tiatira. ¿Cuáles son? Ayúdame a enumerarlas. Amor, fe, servicio y paciencia. Mire, 3 virtudes para nada menores. Si no es que, sí, una iglesia con amor, con paciencia. No. Las palabras que están ahí en el original son palabras fuertes. Son palabras fuertes. Son realmente virtudes dignas de imitar, hermano, que esta iglesia que decíamos que estaba en una ciudad pequeña o insignificante había logrado cultivar. ¿Qué clase de amor tenía esta iglesia? ¿Qué clase? Usted sabe que en el idioma griego había diferentes clases de amor. ¿Qué clase de amor tenía esta iglesia? Cuando vamos al original, ¿sí? En el idioma original está la palabra ágape.
Esta iglesia había logrado desarrollar el amor ágape, ese amor de sacrificio, ese amor de entrega, esa forma de amar con la cual Dios nos ama, al punto que hizo Jesucristo dar su vida. Era un amor de sacrificio. No se amaban de una manera superficial. No. Era un amor genuino y verdadero. Amaban a Dios y amaban a sus hermanos, amaban al prójimo con amor ágape. No era como la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor, o amar o hacía las cosas sin amor. No, esta iglesia amaba de manera genuina, de sacrificio. La palabra fe que aparece ahí no se refiere quizás a aquella fe salvadora que nosotros recibimos, en la cual ponemos nuestra fe en Jesús y recibimos salvación. Ahí la palabra fe es la palabra pistis, que implica confianza, pero una confianza estrecha que se logra cuando hay intimidad. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Mire el elogio que le hace Cristo a esta iglesia. Era una iglesia que había logrado cultivar una relación estrecha con Jesucristo, con su Señor, con su Kyrios. Y esta iglesia confiaba en Cristo. Tenía una plena confianza, tenía una seguridad, porque le conocía. Es que, hermano, ese nivel de confianza proviene cuando hay una relación muy estrecha de intimidad. Usted confía plenamente en alguien que usted conoce, ¿verdad? No confía en alguien que no conoce. Esta iglesia conocía a Cristo y por eso confiaba. Y ahí se menciona la palabra pisti, una confianza segura, firme, sólida. Era una iglesia que tenía relación con Jesús. Amor ágape. ¿Cómo estamos en cuanto a ese amor ágape? Ese amor de sacrificio. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? ¿Cómo está nuestra intimidad con Él y nuestra confianza en Él? Esta iglesia tenía ágape, tenía pistis. ¿Y qué más tenía? Tercera cualidad, servicio. Bueno, no sé el orden que encontramos. Yo le puse servicio ahí. Y ahí la palabra que aparece es diaconía. Servicio, diaconía, donde proviene la palabra diácono, que no es otra cosa que un servidor. Pero la palabra diaconía sobre todo era utilizada en ese servicio en el cual la gente estaba dispuesta a servir a los demás, a compartir incluso lo material, incluso de su propio cuerpo, de entrega. Y esa palabra normalmente era utilizada para referir a la ayuda que se daba a los más vulnerables, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Nos hace entender de que esta iglesia también era una iglesia generosa, que daba, que no solamente recibía, sino que compartía, diaconía, servicio. ¿Estamos entendiendo la magnitud de lo que esta iglesia tenía? ¿Se da cuenta? Era una iglesia que realmente se preocupaba por los demás y estaba dispuesta a servir. No se preocupaba por ubicar una posición, un cargo. No tenían que tenerlo para servir. Porque muchas veces hoy en día la gente espera tener un cargo, una posición para poder servir. No. El servicio no es cargo, no es posición, no es autoridad, es entrega. Una iglesia que sirve, una iglesia que ve una necesidad y trata de suplirla, que se entrega por amor a los demás. Ágape, pistis, diaconía. Y luego, paciencia. Muchas veces hemos nombrado esta palabra paciencia, sobre todo en estas prédicas que hemos tenido en la pandemia, porque hemos utilizado pasajes romanos de Santiago, donde se menciona esta palabra y habla de que muchas veces la prueba produce paciencia. Y hemos dicho que esa paciencia no tiene que ver con algo pasivo, sino más bien es algo activo. Ahí la palabra sipómone. Es por eso que en estas versiones modernas traduce de esta manera. Dice, tu paciencia con perseverancia. Une esas dos virtudes en esta versión. Traduce de mejor manera porque esa es la idea. Porque hipómone, o paciencia como la traduce la Reina Valera, tiene que ver con una actitud de resistencia, sí, de aguante,
pero con esa fortaleza para sobreponerse a la adversidad, de encontrar en las pruebas una oportunidad para crecer. Y esta iglesia, seguramente como las otras que estaban ubicadas en el sector de Asia, era una iglesia que estaba siendo probada. Su fe, su vida, sus creencias. Pero había resistido, había permanecido y se había hecho más fuerte. Amén. No se había debilitado, las pruebas no la habían apartado de su fe, no le habían llevado a negar el nombre de Dios, sino que se habían mantenido firmes. Mire, Ágape, Pistis, Diaconía, Hipómone, una iglesia virtuosa. Una iglesia que tenía a Jesucristo por su Señor. Si nosotros nos hacemos como iglesia individual, personal, un análisis, ¿cómo estamos con estas virtudes? Son virtudes dignas a imitar, ¿no le parece, hermano? Tener ese amor ágape, sacrificio, tener esa fe firme que proviene de una relación íntima con su Señor, con Jesucristo, que tiene esa devoción por buscarle, una espiritualidad ferviente, que realmente ha desarrollado. Mire, que eso tiene que ver, amor es una consecuencia del otro. El amor, confianza en Dios, y eso se traduce en ¿qué? En un servicio, porque la fe sin obras es muerta, y Santiago lo dice en ese contexto, en que si nosotros decimos que creemos en Dios y confiamos en Dios, eso viene a traducirse en nuestras obras. Eso tiene que ver con el amor al prójimo y el servicio, diaconía, diácono, servidor, pero también fortaleza y resistencia ante las pruebas. Que esta iglesia, en estos aspectos, pueda ser ejemplo para la iglesia de hoy en día. Amén. La iglesia en general, la iglesia de Cristo, debe cultivar y desarrollar estas virtudes. Yo debo hacerlo. Usted también debe hacerlo. Porque somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Podemos darle esa ofrenda, aplauso a nuestro Dios. Dicho eso, habiendo analizado estas virtudes, ¿qué viene ahora? Ahí viene el pero. Estaba bonito ahí todo, ¿no? Pero no hay perfección, al menos en las iglesias que hemos visto. Hay fallas. Una iglesia sin problemas, hermano, no existe. Una comunidad cristiana sin problemas no existe. Muchos andan en busca de esa iglesia o esa comunidad perfecta. No hay. No existe. Esta que tiene estas cuatro virtudes, parecería, nos daba la esperanza de hacerlo. No lo es. Y dice, pero tengo una queja en tu contra. Una. ¿Cuál es esa queja? Es interesante esto. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por el mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual, dice el verso 20, y a comer alimento ofrecido a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, arrojaré en su cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Como Él conoce las obras de la iglesia nuestra, puede identificar cuál es la falencia de esta iglesia. Y sí hay algo importante acá. Dice que permite o que tolera, la palabra que utiliza la Reina Valera, tolera que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí mismo profetiza, lleve a mis siervos por el mal camino. Nosotros encontramos, si usted se da cuenta, en las tres iglesias anteriores hay problemáticas que se repiten, ¿no? La idolatría está presente. También se habla de inmoralidad, es algo que la comida sacrificada a los ídolos, es algo que
que se va dando en el contexto de aquellas iglesias. Esa era la problemática principal a la que tenían que afrontar los cristianos. Y eso tiene que ver obviamente por el lugar donde estaban ubicados, por su contexto, por su realidad. El contexto era un contexto idolátrico, deidades, ¿sí?, que habían paganas, los sacrificios que se hacían, y todo eso conducía a inmoralidad. Y eso se enfrentaba en la iglesia. Pero aquí hay un elemento importante que se habla de esta mujer. Aquí se habla de una mujer a la cual se le da el nombre de Jezabel. Aquí muchos debaten y cuestionan si realmente la Escritura se refiere a una mujer, a una persona de carne y hueso, que tenía ese nombre. Uno dice, no necesariamente tiene que ser que era una mujer la que estaba causando este problema. Y no necesariamente si que era una persona tenía que llamarse Jezabel. Parecería ser una referencia a aquella Jezabel del Antiguo Testamento. Muchos tratan de llegar a un acuerdo en eso. Y que no necesariamente era una persona, sino que quizás era un problema que se estaba dando y se la trataba de ejemplificar en una persona, y en este caso una mujer llamada Jezabel. Por lo que Jezabel en el Antiguo Testamento significó para el pueblo de Israel. Y la influencia que esta mujer tuvo para Israel, porque no debemos negar que la Jezabel del Antiguo Testamento tuvo una gran influencia sobre el pueblo de Israel y sobre su esposo, el rey Acab. Entonces quizás muchos dicen, se refiere a aquella influencia, aquella mujer del Antiguo Testamento, y ahora una influencia parecida estaba en aquella iglesia, en una persona o varias personas, un grupo de personas, quién sabe. Lo importante es que sea una o varios, el problema estaba ahí. Y se estaban dejando influenciar, no todos, escuche, siempre vemos que es parte de la iglesia. Más adelante lo aclara, porque uno podría pensar, ¿cómo una iglesia que tiene esas virtudes tiene también este problema? Bueno, la iglesia está compuesta por diferentes personas. Y había muchos que habían resistido y habían desarrollado esas 4 virtudes. Pero también había otro grupo que había permitido y tolerado las enseñanzas de esta profetisa. Se le llama profetisa. Los profetas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo y sobre todo en el Nuevo Testamento, tenían su vigencia también todavía. Y los profetas ejercían un rol importante también dentro de la iglesia. Es más, se les daba un lugar de importancia junto con los apóstoles. Cuando se habla de Efesios capítulo 4, verso 11, dice, a unos constituyó apóstoles y a otros profetas. Entonces, el rol de profeta estaba ahí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también en la iglesia. El rol de profeta no solamente constituía o debía tener el elemento de predicción. Muchos relacionan profeta porque predice. Si bien es cierto, el elemento de predicción está adentro o es parte, o puede ser parte de la profecía o del profeta, no lo es todo. La función del profeta también tenía que ver con una clase de guía o de maestro espiritual. De ahí la importancia que se le daba a alguien que tenía o había sido llamado para profeta, llamado por Dios por medio de la iglesia. Ese es el llamamiento correcto. Pero aquí vemos que esta mujer se había hecho llamar profetisa. O sea, realmente no era profeta. Sea una persona, un grupo. Se hacían llamar, se presentaban, se mostraban ahora como guías espirituales, como grandes maestros o maestras. Y es curioso porque más adelante dice, ellos enseñan verdades más profundas. Hoy se habla mucho de revelaciones más profundas. ¿Sí? Que han recibido una revelación más allá de las que otros pueden recibir. Y hay esa especie de superioridad porque han recibido visiones, palabras, revelaciones. Mucho cuidado con eso. Lo que Dios tenía que decirnos está en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y lo que está ahí es lo que nosotros tenemos como creyentes de seguir y afirmar. Si usted me dice que está aquí, correcto, lo estudiamos, lo analizamos, está bien. Pero, mire, también había ese problema. Y esta Jezabel que se la pone, usted sabe lo que Jezabel realmente implicó. Era una mujer idolátrica, era una mujer inmoral, la Jezabel del Antiguo Testamento.
porque instó al rey a construir lugares altos, a llevar adoración a dioses paganos, instó al pueblo a hacerlo. Y también dice la Escritura de que también era responsable de muchas cuestiones de fornicaciones, inmoralidad, hechicería, mucho ocultismo. Era una mujer perversa. En Jezabel se encarnaba realmente lo que era una persona perversa. En la Jezabel del Antiguo Testamento. Así que muchos cuestionan y dicen, bueno, otra vez esa actitud o ese espíritu, por decirlo de alguna manera, estaba otra vez dentro del pueblo de Dios y la iglesia. Y estaba induciendo a que muchos otra vez vayan tras actos idolátricos e inmorales. Esa es esa influencia. Y yo le decía que estaba costándole mucho a la iglesia, porque muchos creyentes de la iglesia se dedicaban al comercio, yo les decía eso al inicio, y tenían que pertenecer para poder vender a esas organizaciones y sindicatos, y ahí estaba obviamente esa coexistencia, ¿verdad? De estar el cristianismo en el mundo, y cómo convivir nuestra fe o vivir nuestra fe en un lugar así. Ese es el desafío. Si ellos se aislaban, no podían vender. Entonces el desafío es que esta iglesia pueda ser luz en aquellos lugares donde había tiniebla. Pero no lo iban a lograr si ellos permitían que estas enseñanzas de este grupo de personas o esta mujer pueda hacer. Y se concentraba en dos problemas, si usted se da cuenta. ¿En qué consistía la enseñanza? Verso 20. La primera parte tenía que ver con, les enseñaba o los guiaba a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Está ahí, ¿no? Y algo hablamos la semana pasada de eso, explicamos, ¿no? Esa problemática de que había deidades, había cultos paganos, y eso incluía banquetes, comidas, y después, obviamente, esas comidas estaban sacrificadas a los ídolos. Entonces los cristianos decían, bueno, podemos comer o no comer, seríamos partícipes. Pablo trata ese problema en la carta a los Corintios, y habla del problema de la conciencia. Y a eso se enfrentaban ellos ahí. Y parece ser que tenían que participar de esas comidas, y lo uno llevaba a lo otro. Dice que también había ahí inmoralidad. Inmoralidad. ¿Se da cuenta? Ahora, aquí también muchos cuestionan si se trata de específicamente inmoralidad sexual. Las traducciones modernas dicen inmoralidad sexual. Pero también es interesante que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se compara la infidelidad, ¿sí? La infidelidad entre esposo y esposa, el adulterio, la fornicación, con esa infidelidad espiritual que Israel tenía hacia Dios. ¿Sí? Y decía que Israel era adúltera, porque se iba tras otros ídolos y engañaba al Dios del pacto, con el que tenía un pacto. Entonces muchos piensan que también aquí se habla de eso. Pero hermanos, sea lo uno o lo otro, que sea una fornicación, inmoralidad física netamente, o sea una infidelidad espiritual por irse tras otros dioses e ídolos, mire, todo resultaba en eso, en pecaminosidad. Y en que la iglesia obviamente perdía esa esencia de ser iglesia. Hoy también la iglesia se enfrenta ante algunos desafíos. Porque también podríamos estar postrándonos ante deidades. Y yo siempre escucho, leo y digo, bueno, tenemos algunas deidades en este tiempo. Y está el Dios tener, el Dios dinero. Cuando usted y yo también nos dejamos seducir por lo que este mundo consumista y materialista nos empuja, pensando que en el tener está el secreto de la felicidad. Entonces, cuando usted y yo también nos dejamos seducir, también estamos de alguna manera incurriendo en idolatría. No tenemos que postrarnos ante una imagen de yeso o seguir a un Dios extraño. Cuando usted y yo nos postramos ante eso y nos dejamos llevar y en nuestro corazón entra la codicia o la avaricia, también nos estamos postrando. Cuando una iglesia se centra más que en el servicio y el amor, en el dinero, o el creyente también. Jesucristo dijo, no podemos servir a dos dioses, a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Y el contexto de ese pasaje es el Dios Mamón, el Dios del dinero, las riquezas.
el amor a las riquezas. Dios tener. Y hoy en día también ese Dios, miren, ha erigido una estatua y un monumento ante el cual muchas personas se están postrando. ¿O acaso por dinero no se pierden principios ni valores hoy en día? ¿O acaso por obtener riqueza no somos capaces de que quizás poder hacer daño a las personas? Solo me interesa el tener y el tener. Muchos hasta comercian la fe por el dinero. Postrados ahí. Cuidado, iglesia, y Jezabel también está haciendo hoy en día, ¿sí?, esa acción de influencia. Y no solo está el Dios tener, sino que también está el Dios placer, ante el cual muchos se rinden hoy. El pensar que también en el placer vamos a encontrar la felicidad o la satisfacción plena. Y muchos dan rienda suelta a sus deseos. Una sociedad hedonista en lo que nosotros vivimos hoy en día. Hay mucho hedonismo, una exaltación al placer. Ahí está el Dios placer. Y la gente se postra. ¿O no es lo que vemos día a día? Un placer y un desenfreno. Vive y haz lo que quieras porque la vida es una sola. Y ya el predicador, el Eclesiastés, el Coelet, decía y reflexionaba, ¿verdad? Y decía a los jóvenes, déjate llevar por lo que tu corazón quiere, por lo que tu corazón desea. Disfruta tu juventud, decía el Eclesiastés capítulo 11, el predicador. Déjate llevar por lo que tu corazón desea, déjate llevar por lo que tus ojos ven, disfruta tu juventud, pero recuerda que hay un Dios al cual tendrás que darle cuenta por todo lo que haces. No es una libertad o libertinaje, no es libertinaje, es libertad. Pero es una libertad con responsabilidad, porque nosotros no somos nuestros propios jueces, sino que hay un Dios que juzga todas nuestras acciones. Así que no podemos decir vivir como yo vivo y hago lo que yo quiera y lo que yo sienta. Placer, hedonismo, otro Dios. Y quizás los creyentes de este tiempo se están postrando ante ese Dios y viven también de manera desordenada y desenfrenada. Y está el Dios también, el Dios ser. El querer tener un nombre. Eso no les resulta familiar cuando estaban ahí reunidos en Babel. Y querían hacerse un nombre, un gran nombre, para que sean reconocidos. Y hoy en día también las personas se postran ante ese Dios y quieren tener un nombre, una posición, fama, un reconocimiento. Cuando Cristo dijo que usted y yo, para ser grandes, debemos ser primero los últimos. Y que Él, siendo Dios, se vino a convertir en servidores de nosotros. Y nosotros queremos ser grandes. Queremos tener un nombre, un reconocimiento. Ya no basta tener un cargo, queremos más cargo, ya no sabemos qué cargo más inventarnos y posición dentro de la misma iglesia. Siervos del Señor somos, esclavos, diáconos, doulos, servidores de los demás. Y ahí estamos quizás postrándonos. Y esos problemas, el tener, el placer y el ser, traen otros problemas y apagan la luz de la iglesia. Y la iglesia no puede ejercer su influencia porque nosotros estamos siendo influenciados por este sistema. Y es lo que le pasaba a cierta parte de la iglesia. Se había dejado seducir, porque eso dice, ¿verdad? Seduce. Es que, hermano, o no seduce cada una de estas deidades hoy en día y nos atrae y es tan llamativo. Seduce. Claro que sí, no es atractivo, es atractivo. Pero por eso viene la exhortación, porque está la advertencia. Cuidado, porque te voy a arrojar a la cama, dice, del sufrimiento. Hace una analogía y el autor y el mismo Cristo de lo que implicaba la inmoralidad, el adulterio. Te arrojaré aquella cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio, es decir, los que aceptan esas enseñanzas o esa forma de vida, también sufrirán con ella, a menos que se arrepientan. A menos que se arrepientan. Dice, ella tuvo su oportunidad, dice, ¿verdad? Pero no quiso arrepentirse.
¿Saben que la Jezabel del Antiguo Testamento tuvo su oportunidad cuando fue confrontada por Elías, pero no quiso arrepentirse? Dios, el deseo de Dios es que todos se arrepientan. La oportunidad está ahí, pero es el hombre que toma la decisión de la metanoia que hablábamos la semana pasada. ¿Recuerdan? Ese cambio de mente, cambio de dirección. Pero no quiso ella, y quizás muchos no quieren, y si no quieren van a sufrir las consecuencias. Porque ahí está el Cristo, el que tiene aquellos ojos que son como llama de fuego y pies como bronce ahí, firme. El Señor de la iglesia. Y la iglesia tiene que ser una iglesia santa. La palabra es agio, santo. Y ahí no tiene que ver con una santidad que nos haga pensar o ver como superiores, porque mucho ese es el problema. Muchos conciben la santidad como algo superior. Por ser apartado, ¿sí? Dicen, santo es ser apartado, ser consagrado, y como nuestra humanidad tiene ese peligro del orgullo, del ego, del yo, entonces rápidamente decimos santidad es ser especial. Eso es el problema del pueblo de Israel. Era el problema. Ellos se consideraban el pueblo especial, el pueblo santo, pero no se refiere a esa clase de santidad, sino a la no santidad de apartarse, sino a santidad de ser diferente. Eso es santo. Ser diferente, ok, pueden estar en un contexto pagano, inmoral como aquel entonces, pero la iglesia es diferente. La iglesia actúa diferente. La iglesia hace negocios diferentes. El trabajador que es parte de la iglesia es un trabajador diferente. El esposo y la esposa que se siente iglesia es una esposa y un esposo diferente a los demás. No por ser superior o mejor, sino porque ha entendido que su vida debe serlo porque es iglesia. A eso se refiere santidad. No de superioridad, soy mejor que los que están afuera. No, esa fe o esa doctrina no vale, no sirve, no da fruto. Es vivir diferente para alumbrar el corazón de los que no conocen a Cristo y que ellos también puedan tener esa luz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denles ofrenda de aplauso. Y la exhortación, tienen que ser diferentes. Dice el verso, al final del verso 24, para ir concluyendo, luego la advertencia, ¿verdad? El 24, ¿verdad? Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes. O sea, se da cuenta que no todos seguían la enseñanza. Para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, las verdades profundas que son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. No les agregó un requisito más, una cualidad más, una acción más. No. ¿Qué tenían que hacer ellos? Perseverar, retener lo que tenían. ¿Y qué tenían? Tenían amor, tenían fe, tenían servicio y tenían paciencia. Eso que tenías, hay que retenerlo. Reténlo. No, ahí no es el contexto, mucho dice es salvación. No, ahí no hay contexto de salvación. No, es esas virtudes que tienes, reténlas. No las pierdas. Lo bueno que tienes, que no se diluya, que no se apague la luz, sino que más bien que permanezca. ¿Sí ve que Cristo como elogia y anima a la iglesia? Aquello bueno que hemos desarrollado, retengámoslo. Mantengámonos firmes, porque el mundo lo necesita.